¿Hacían ustedes también campañas políticas, campañas electorales, cosas de ese tipo, como se hace aquí en Estados Unidos? Bueno, no hice mucho de eso, no hice mucho. Lo que sí le hice la campaña fue a Carlos Prioso Carrá, porque Osvaldo Ferrer, ¿tú te acuerdas? Sí. Osvaldo Ferrer era muy amigo de Carlos Prío. De Carlos Prío. Pero Osvaldo Ferrer lo que era un compositor. Sí, sí. Y entonces era amigo de nosotros y dice, oye, yo los voy a llevar a Palacio para decirle que ustedes son gente de publicidad que saben. Y entonces yo le hice ahí viene la aplanadora, ahí viene con Carlos Prío y el pueblo atrás. Le metimos esa campaña. Y entonces la verdad que, bueno, fue una cosa muy buena esa. Es lo único que hice político. ¿No? Arregui, estamos facturando 60 millones de pesos en el año 58, hay prosperidad, hay cantidad de negocios cubanos ya anunciándose que conocen el valor de la publicidad, y llega Fidel Castro. ¿Qué pasa? ¿Y llega? Fidel Castro. Bueno, ¿Qué pasa? No, llegó Fidel Castro y ya tú sabes, intervino la Polar, intervino intervino y se acabó. Pues Fidel jodió todo, lo jodió todo. Entonces que nadie quería gastarse nada más. Empezaron yo recibí hace cuestión de 8 meses una lista, bueno, la mandó España, que me asombró, de todas las industrias que fueron intervenidas en 10 días. Por orden del presidente, todo fue intervenido. Ahí lo tengo guardado. Son como 30 hojas. Como 30 hojas. Y dije, coño, pues, este hombre en un día jodió a Cuba. Ahora Rey, claro, usted se va quedando sin clientes al intervenir las grandes firmas que daban publicidad. No, claro, empezaron a ir. Pero usted me pero el problema es que nosotros lo que nos pasó fue que nos intervinieron, nos quitaron el negocio, nos quedamos en la... intervinieron la agencia publicitaria. Si no me llega a pasar eso Pero ¿cómo fue? Cuénteme el proceso ese otra vez. Bueno, el problema de eso es el siguiente, como yo te explico, fueron 4 soldados con un capitán a intervenir, que es como ya hacía los negocios. ¿Eso fue ya en el mismo año 59? Eso fue en el año 59. O sea, llegaron allí a su oficina. Y llegaron, entonces ellos llegaron. Pero el capitán entró en el departamento ese de estudio y vio ese estudio que estaba así, todo puesto ahí. Y parece el tipo que le llamó la atención y coge el teléfono y llama a Joaquín Oldoque. Joaquín Oldoque, que era una de las figuras... Era comunista, era senador de la República. Del Partido Socialista Popular. Exacto. Que era el Partido Comunista. Entonces se pone a hablar con Joaquín Oldoque y dice, mire, aquí en esta agencia hay un estudio que es interesantísimo para la revolución, que es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, entonces al poquito rato me llama el capitán, me dice, oiga, el señor Oldoque quiere hablar con usted y conocerle. Y yo, ¿cómo no? Bueno, sí, señor Oldoque. Sí, señora Rey, nosotros necesitamos hombres como ustedes, así para la revolución y poder salvar a Cuba. Sí, como no, con mucho gusto, cuando usted quiera. Pero yo estaba a parco, ¿sabes? En vez de decir, sí, Fidel, ahora vamos para allá, y vamos a levantarnos. Bueno, parece que el hombre dijo, estos son gusanos. Esta gente son gusanos. Entonces, o sea, que le están quitando el negocio, por una parte y por la otra pidiéndole que se integre usted a la revolución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a nuestras casas, yo y mi hermano, pues a la hora de llegar a mi casa, había 4 comandantes que estaban conspirando con Fidel. Uno era Williams, pero a Williams lo fusilaron. Quedaron estos 3 que ellos estaban conspirando. Entonces, ¿recuerda los nombres de los otros? ¿Recuerda los nombres de algunos de los otros? No me acuerdo el nombre de uno del que me llamó. Porque los otros yo lo conocía, pero no. Entonces me llama y dice, oye, Ricardo, aquí me ha llegado un papel que ni tú ni tu hermano se pueden ir por ningún aeropuerto. Y yo, coño, pero esto es tú, pero sería el hombre que hablé, es Oldoque, fue Oldoque, fue que lo hizo Oldoque. Tiene cabeza de mí. Entonces mi señora estaba en estado de mi hijo. Imagínate tú, y dije, coño, pero ¿cómo voy a hacer aquí esta vez? Y entonces otro amigo me dijo, mira, Ricardo, trata de irte, por aquí te dicen que no te vayas para el aeropuerto, que te cogen precio, después te fusilan y después te hacen todo y te jodiste. Entonces, bueno, gracias a Dios que yo era amigo del vicepresidente de Pan América. Y entonces lo llamé y le dije, oye, me está pasando una cosa así. Me dijo, no, Ricardo, dentro de 1 hora tú tienes los asientos, tú y tu hermano. Pero imagínate, corre, nos aparecimos con las camisitas, carajo, y nos llevamos 50 pesos cada uno para llegar a Miami. O sea, ¿no pudo usted salvar nada de eso? No, en ese momento no, era un corre. El hombre me dijo, oye, esto nada más que puedo tenerlo, tengo que entregarlo entre 3 horas. Entre 3 horas llegas al aeropuerto y te cogen preso.
Y dije yo, coño, pues vamos a irnos por volar para allá. Y le dije a mi señora y a la señora de mi hermano que se quedaron aquí, a ver cómo la mando a buscar dentro de 3 semanas. ¿Tú comes? Bueno, y entonces nada, llegamos a Miami con 40 pesos y nos pasamos unos cuantos días pasando un hambre del carajo. Aquí yo tuve que ser pintor, chofer, la tomatera, tuve que hacer un cojón de cosas aquí cuando ella. O sea, de buena primera usted, una mala palabra, de buena primera usted pasa de ser un millonario en Cuba ¿sí? a estar recogiendo tomates si me dan tiempo, yo paso mi dinero de los bancos para acá y hubiera venido. No, espérate, lo que me pasó, espérate. Resulta ser que en mi barrio, pues llegó un individuo y dice, mire, señora, yo consigo cheques de caimanera de la gente que trabaja. ¿En la base de Guantánamo? De Guantánamo. Y entonces eso usted lo puede llevar a los Estados Unidos porque son cheques de dólares. Y entonces, bueno, yo tenía 200,000 pesos. Y eso era, los 200,000 pesos eran un equivalente de 50,000 pesos americanos. Y dije, bueno, llego con ese dinerito. Bueno, cuando llegamos a Miami, a los 4 días que ya estábamos más orientados, pues fuimos al banco a llevar los cheques para que nos pagaran. Bueno, llegamos con los cheques ahí y tuvimos la suerte de que da la coincidencia que hacía una semana que habían nombrado presidente del banco a un banquero amigo de nosotros cubano. Imagínate, eso fue la suerte. Y llegamos allí, bueno, entregamos los cheques, pero coño, pasa una hora, pasa uno para allá. Le digo a mi hermano, coño, pero para acá. Le digo, para acá también. Bueno, otra hora, un corre-corre, un dardo, no sé, que un poquito más para adelante vienen dos policías grandísimos, eso, y vienen y dicen, ustedes están detenidos, ustedes están presos, ustedes son falsificadores de cheques. Señor, no, yo no hablaba inglés apenas. Entonces era la coincidencia que bajó el presidente del banco. Y habló con los hombres y le dijo, oye, estos señores, yo los conozco esta familia hace 40 años. Son muy distinguidas, ellos no son de cambiar nada. Esto lo han falsificado y le han robado el dinero. ¿Por qué que te diga? Perdí los cheques. Y entonces aquí que estaba en la pángana, porque si yo vivo aquí con 50,000 pesos. Claro. Ahora, Rey, usted ha mencionado que trabajó en las tomateras. Y yo no viví esa experiencia, pero sí estuve cercano de ella por amigos que tenía que me contaban que en aquellas tomateras de los años 60, 61 en Miami, pues se reunían recogiendo tomates personas que habían sido ricas, prominentes. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Tú sabes quién yo tenía al lado mío? Al presidente del Senado, que era un cirujano muy famoso en el centro gallego. Y el pobre viejito, da la coincidencia de la vida. Cuando llegué el primer día a la tomatera, fue el frío más fuerte que hubo, que cayó escarcha en toda. Había un frío que le roncaba la carabina. Y yo, el pobre viejito que tenía como 78 años, yo decía, ponga usted la cesta, yo le voy cargando tomate para que usted vaya jugando y yo cojo mis tomates. Y había un frío que le traqueteaba el mango. ¿Y con qué espíritu enfrentaba usted aquello? Porque tiene que haber sido muy duro haber tenido los recursos que tenía usted, los éxitos que había tenido y verse de buena primera reducido a... Nada, después volvimos otra vez aquí a luchar pero yo manejé la cuenta de Diana. Diana fue una cuenta. Sí, pero antes de llegar a eso, vamos a llegar a eso. Los primeros tiempos, ¿eso cómo fueron? ¿Cómo empieza usted aquí de nuevo en la publicidad? No, cuando yo comienzo la publicidad, comprende aquí. ¿Qué tiempo está usted en eso de la tomatera y la...? No, eso fue la época cuando llegamos, los días que llegamos, que teníamos que hacer algo porque si no, no teníamos que comer, claro. ¿me entiendes? Fue así la cosa, pero ya después un señor que era abogado, que era señora amiga, él dijo, Arrey, ¿por qué no abren una agencia? Pues si ustedes no tenemos un kilo para abrir una agencia, tú no tenemos. No, yo les voy a hacer de socio, les voy a poner 2,000 pesos. Entonces alquilamos ahí en Virgen Boulevard, en la 23 calle, un localcito de 60 pesos, tú comes. Y empezamos ahí a gestionar, a buscar este y el otro, claro, como éramos conocidos, pues fuimos poco a poco. Ahora, era un tiempo en que Miami era una ciudad de muy pocos recursos. Lo que pasaba en Miami es que no había apenas cubanos. Muy poco gente que hablara español. Claro, no había. Y muy pocas firmas, desde luego, que de productos que fueran a confiar en usted. Claro. ¿Cómo resuelven eso? Bueno, yo, mira, a mí me pasó lo siguiente. La firma que más que se hizo grande conmigo fue Polanco.
Claro, Polanco era el dueño de Diana, los productos Diana. Los productos Diana. Exacto. Entonces yo a esa señora da la coincidencia que el presidente Kirby era amigo de ella y le dio la distribución de ella, los frijoles Kirby para Miami. Ajá. Y entonces él me la presentó y yo la conocí con ella. Ellos tenían el negocio ese de plátano, de los muelles, y ella cargaba los plátanos. O sea, ella era hebrea, o sea, eran muy trabajadores. Entonces yo le dije, cuando la conocí, señora, ¿por qué usted no saca, ahora que están llegando cubanos, una marquita de productos para que usted pueda acreditarla? Arregui, ¿usted quiere que sí, empiece poco? Mira, yo le conseguí turrones Sánchez Mira, le conseguí los vinos secos Mundo. Que eran nombres conocidos en Cuba ya. Conocidos en o Cuba. Sea que los que estaban llegando conocían esas marcas. ¿Cómo se llama? Frijoles Kirby. Le conocí los vinos Marqués de Mule. Bueno, así se lo fue porque yo lo manejaba en Cuba. Esas cuentas las manejaba yo en Cuba también, cuentas españolas. Y entonces restablece el contacto con esas firmas en España. Exacto. Entonces ella empezó, me dijo, bueno, vamos a poner el nombre de Diana y vamos a empezar. Y ella empezó conmigo con 600 pesos al mes. Ese era el presupuesto. Imagínate yo que hablaba de millones. Cuando me decían 600 pesos me paraban los pelos. Pero bueno. Entonces empezamos. Y ella, la pobre, se murió hace poco. ¿Qué pasó? Que el negocio de ella empezó a crecer, ¿tú ves? Empezó a crecer más. Y entonces la marca Diana de ella empezó a coger más fuerza, empezó a coger más. Pero en aquel momento Goya quiso entrar aquí. Que era ya una firma establecida de años en Estados Unidos. Pero no era conocido Goya aquí. En Miami no. Lo cogió uno que era jefe de la Marina en Cuba. Fue el que se dedicó a la distribución, que no sabía de negocio ese. Bueno, y entonces yo aquí le metí una campaña a Goya que lo tenía así, porque tú sabes, los comerciales que venían de Nueva York, tienen un nombre, en vez de decirte, te dicen gandule, en vez de decir frijoles. Bueno, es una cosa. Entonces yo le metí una campaña aquí que los estuve ahí fogoneando, y la señora Polanco tenía una cosa muy buena. Decía, mira, Reyes, yo antes de pagar todos los años en el taxi una cantidad muy grande, prefiero gastarla en publicidad, porque ¿qué es lo que vale en una corporación? A ver, ¿qué es lo que vale? La marca. Claro, que se conozca. ¿Cuánto vale Coca-Cola? ¿Cuánto vale Goya? ¿Cuánto vale Bacardí? La marca, porque rones hay muchos. El nombre nada más. Es la marca. Claro. Entonces ella llegó a ser conmigo, empecé con 600 y llegó a pagarme 45,000 pesos mensuales. Empezó pagándole $600 y acabó pagando $45,000 mensuales. Y Goya se vio obligado a comprarla en 24 millones de pesos. O sea, Goya compra Diana. ¿Y usted llega a coger la publicidad de Goya también? No, Goya no la llega a coger. Ahora, está esa experiencia de las marcas que eran conocidas en Cuba y que empiezan de nuevo en Estados Unidos, algunas de las cuales usted maneja. También empieza el crecimiento del poder económico cubano aquí en el sur de la Florida y empiezan a establecerse grandes negocios cubanos. O sea, que empiezan pequeños pero que se desarrollan. ¿Cómo fue esa historia con la publicidad? Bueno, no, aquí ya te digo, la cuenta más grande que hemos tenido es Bustelo y Pilón, lo teníamos a nivel nacional. Era una cuenta casi de 60,000 pesos mensuales, 70,000 pesos mensuales. Era una cuenta grande. Pero como Pilón vinieron y lo compraron, imagínate, el presidente me llamó y me dijo, Ricardo, me acaban de dar 350 millones por el negocio. Y yo dije, no, a venderlo. Y entonces la compañía dijo, no, yo tengo mi agencia en Nueva York y esto y lo otro, bueno. Entonces tuve que reducirme para acá, porque tuve que votar a todo el mundo. Pero, y en cuanto a negocios que nacieron aquí en Miami, Arregui, como las mueblerías El Dorado, los supermercados. Yo manejé las cuentas del Dorado. Manejé la cuenta de, Sedanos. Sedanos. ¿Cuál? Sedanos. El Sedano Supermarket. Sedano. Yo manejé Sedano. Ahora que me acuerdo, Sedano lo manejé yo. Cuando ellos llegaron aquí, yo lo instruí y tuve 4 años con ellos. O sea, usted tiene que empezar de nuevo en Miami, donde llega con $40 después de haber sido multimillonario. Empieza ahí en Biscayne Boulevard, en un rinconcito, compra una casita, qué sé yo.
¿Hasta qué punto crece Arregui Advertising No, al cabo, aquí en Estados Unidos? cuando le compro a la viejita, reparamos la casa. Ajá. Y ahí estaba la casa nuestra, todo estilo español, con 2 pisos, pues ya la agencia era más grande, ¿no? claro. Hombre, y ahí, claro, era muy barato lo que pagaba de mortgage, una bagatela, 22,000. Imagínate tú que eso se vendió con el boom. ¿Tú sabes cuánto se vendió eso de 22,000 pesos? ¿Cuánto? En 900,000 pesos. Me hizo un bien. ¿Cuánto llegan a facturar ustedes aquí en Estados Unidos? Bueno, llegamos a facturar como unos 2 millones, 3 millones, 4, creo que 3 millones y medio, Ricardo, ¿no? 4 millones, aquí llegamos así. Aquí. Arregui, usted ha podido ver el desarrollo de la publicidad en el idioma español. Lo mismo en Cuba, de sus principios a su florecimiento. Lo mismo aquí en el sur de la Florida, donde empezamos cuando había muy poca gente que hablaba español, como usted nos acaba de decir, hasta este momento en que esto es una metrópoli tremenda y se habla casi más español que Sevilla, exagerando un poco las cosas, ¿no? ¿Cómo compararía usted dos cosas? Primero, el desarrollo de la publicidad en Cuba hasta el año 58 comparado con otros países. Bueno, no, nosotros estábamos a la cabeza de todos los países. Nosotros estábamos a la cabeza de todos los países en materia de publicidad. Estábamos a la cabeza porque traíamos la escuela americana, de las grandes agencias americanas. Porque en Cuba estaba McCann, que era una agencia muy grande, habían varias agencias americanas y Arregui tenía en eso, se fue o sea, la publicidad en Cuba en términos generales que desarrollo. Cuba, de los países de Latinoamérica, Cuba estaba a la cabeza de todo eso. Todo, pues te digo, porque yo en una época viajaba a América Latina y lo que me pagaban es por ver el asesoramiento, pero ¿qué? Era un cuchitín que, tú sabes, no tenía nada de departamento de investigaciones, survey, toda esa mano de cosas que son las herramientas con las cuales tiene que trabajar la publicidad. Una agencia de publicidad que sea bien ordenada, te coge te hace una investigación. Mira, yo tengo como 14 libros de los estudios que le hicimos a Pilón. Investigación de mercado. Investigación de mercado. De mercado, para saberlos ellos. No, mire, caballero, no hagan esto. No, la gente toma el café, todo. Ahora, aquí en Miami, en el sur de la Florida, donde se repite la historia. Usted vio nacer la publicidad en español aquí prácticamente y la vio desarrollarse. ¿Cómo compararía usted la publicidad, la creatividad de los primeros tiempos con ahora? Cuando yo llegué. Sí. Bueno, pero es que cuando llegué no existía ninguna agencia. Pero lo que empieza a hacerse, lo que comienza a hacerse aquí. No, aquí lo que pasa es que teníamos en aquel momento, nada más que la emisora aquella que... La fabulosa. Fabulosa. Y la WME. La WME con Juan Amador Rodríguez y aquella gente. Amador, es lo único que había aquí. No había más nada. Aquí no había más medios. En cuanto a la creatividad en la publicidad. Algunos dicen que hoy pues la cosa se ha ido más por la vulgaridad, por lo más fácil, que hay... Mira, aquí lo que está pasando, chicos, en este momento es que están saliendo unas cuantas gente joven que no tienen no han tenido la educación porque del campo, qué es lo que es la publicidad. Porque han sido vendedores de medios. Una cosa es vender medios, otra cosa es ser director de una agencia de publicidad. Claro. Tú tienes que tener departamento de investigaciones, y de esto y de lo otro. Es una cosa a tu momento, ¿me entiendes? Y hay varios muchachos jóvenes que están poniendo agencias de publicidad. Y yo digo dentro de mí, bueno, ¿qué sabe este? Porque era vendedor de una planta de radio. ¿Usted diría que la publicidad actualmente necesita un mayor respaldo educacional como ciencia? Como ciencia, ¿no? Okay. ¿Usted está trabajando todavía? ¿No se ha retirado? No, yo estoy haciendo cosas pequeñas, pero mi plan es retirarme ya definitivamente. ¿No está muy joven para retirarse ya? No es eso, es que ya no es eso, sino que los clientes y esta situación ha maleado un poco a los clientes. Porque vas a verlo y dices, oye Ricardo, no estoy vendiendo mucho, quítame la publicidad. Bueno, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ya esto se ha vuelto un mal entre los clientes, tú sabes, un mal. Bueno, pero usted sí puede. Porque yo he dicho a muchos clientes, vean que pero tú tienes una industria buena,
bájame el presupuesto, sí te lo acepto, pero quitarlo, no te lo acepto, porque es después que estás pasado 5 años gastándose tantos 60,000 pesos anuales, ahora te vas a ir del aire. Eso es una estupidez, tú. A los clientes yo tengo que hablarle así. Pero usted puede en este momento, Rey, mirar hacia atrás. Ha sido una vida larga, muchos años en este giro, ha visto pues mucho, lo mismo en Cuba que aquí. Si yo le preguntara, ¿cuál es su mayor satisfacción o cuál es aquel logro en este campo que usted aprecia más? ¿Qué me diría usted? Bueno, no, yo te digo, yo hablo de logro porque tuve triunfo en mi país y triunfo aquí también. Tú me decir que he tenido triunfo en los dos lugares. Y me puedo morir ya que voy descansado. ¿Tú comprendes qué quiere decir? Es decir, que tengo un hombre que he cumplido con los medios, le he pagado a todo el mundo, no le debo nada a nadie. Tú comprendes qué quiere decir, porque aquí hay mucha gente y tiene una maraña de madre. ¿Me entiendes? Pues, entonces, eso es lo que era, por eso te decir. Y mi hijo me dice, papi, descansa. Yo le decía, Ricky, vamos a donar todo esto, ya que quede como un recuerdo, de todo esto, porque esto es los libros que yo tengo son muy interesantes. Seguro que tienen que serlo. Ahora, Arregui, no hay cubano exiliado que no piense en Cuba, que no mire hacia el sur y vea lo que está pasando allí, piense lo que pasó. Cuando eso le sucede a usted, oye, amigo, ¿cómo se siente? Si nos ponemos a hablar de ese tema, es tan largo que yo tengo aquí mucha información. Precisamente eso sí lo quiero hacer ya en un acto que yo quiero hablarle a la gente, decirle, mira, los cubanos llevamos ya 53 años, pero llevamos 53 años hablando aquí todos de Fidel. ¿Quién coño me hablaba a mí de Fidel si me jodió? Y me va a venir a hacer un cuento de Fidel. Y a usted lo que le hizo y al otro que le hizo. Aquí estamos hablando, bueno, y vamos a hacer tal cosa y esto, y entonces hubo un momento que el gobierno destinó una cantidad de dinero para una mano de instituciones que no han hecho nada. Han estado aquí viviendo, se compraron un carro, por muchas cosas de Fidel. Aquí lo que ha habido mucho, bla, 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 bla. Porque aquí yo digo que el que yo llamo Marte, ¿tú sabes quién es? Este muchacho que se llamaba, que era alto, se parecía a Fidel, era parecido a Fidel. ¿Cómo se llamaba, chico? ¿Te acuerdas que muchacho que él fue a Cuba y le cortaron un brazo? Tony Cuesta. Tony Cuesta fue un tipo, ese tipo se merece que le hagan un monumento. Yo lo conocía, le decía, él se quiso ir, no te vayas, Tony Cuesta, te están esperando. No te vayas, Tony Cuesta, que te están esperando. No, Ricardo, efectivamente. Lo bombardearon el brazo, perdió la vista y se murió aquí y nadie se ocupó de Tony Cuesta, nadie se ocupó de Tony Cuesta. Y hay una mano de este individuo que yo tengo los reportes que me está mandando Washington del dinero que alocaron 300,000 pesos para la organización Pro Cuba, 200. ¿Esto qué coño es esto? ¿Hay futuro para Cuba, Rey? Chicos, yo no veo aquí el futuro para Cuba. No lo veo, sinceramente. Bueno, la pregunta final, porque usted tiene 93 años de edad. En esos años se ve mucho, se aprende mucho. Lo mismo en el orden profesional que en el orden de la familia, de la vida común, de todo. Al cabo de estos 93 años que Dios le ha dado, ¿cuál es el consejo más importante que usted le puede dar a los jóvenes de hoy? Imagínate tú, es un poco difícil dar un consejo hoy. Hoy es un poco difícil. Primero, por tantos problemas que se han presentado. Pero usted en su experiencia, ¿cuál ha sido la lección más provechosa que usted ha aprendido? Chico, yo te voy a decir la verdad. Yo a Cuba no voy. Yo a Cuba no voy. Porque primero que mi padre me dejó una serie de propiedades en Cuba. ¿Tú comprendes? Yo compré 3 fincas en Cuba. Quiere decir que yo le di a Fidel cerca de 2 millones de pesos entre todos. Las fincas y la casa en Taraná, mi casa en Miramán y toda esa mano de cosas. ¿Tú comprendes? Y yo no voy a Cuba, yo no voy a ir a Cuba a buscar nada de eso. No me interesa. Primero que no voy a durar tantos años, porque yo dentro de 3 años estoy en el cementerio. ¿Comprendes? Es decir, que es lo primero que nada. Y me duele tanto todo lo que ha pasado en Cuba. Yo digo a muchos cubanos, ¿me has hecho? Pero tú hablando así, si a mí lo que te pasó a ti me pasó a mí también.
Entonces, todas las cosas que se han hecho, las torturas, ahora están queriendo arreglar a Cuba, que no va a haber tortura. No, chico, hay Fidel Castro sacando un libro. ¿Pero qué es eso? ¿Tú sabes lo que el hombre después que mató a media Cuba y ya le quitaba a todo el mundo las propiedades, ahora el tipo aparece con un libro? Ay, no, chico, eso es para entrarle a palo a Fidel Castro, ¿no? Gracias, Rey.